Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según corresponda y según sea la hora que estén mirando esta grabación, esta exposición en realidad. A pedido de muchos amigos que son dueños, trabajadores, ¿no? Restaurantes, servicios afines, entendiéndose como tales a cafeterías, pizzerías y demás, ¿no? Restaurantes, ¿no? Locales que se dedican a la venta de alimentos preparados, ¿no? Y que varios se han quedado definitivamente, no varios, sino muchos, se han quedado prácticamente sin trabajo, ¿no? O paralizados, mejor dicho, ¿no? Debido a este aislamiento social mal llamada cuarentena, que no solamente nuestro país está viviendo, ¿no? Sino distintas regiones del continente y países del mundo, ¿no? Y que ha afectado bastante, ¿no? No solamente a nuestra salud, ¿no? Sino a la economía mundial en realidad, ¿no? Y por supuesto a nuestra economía nacional. Yo voy a desarrollar en forma breve y específica lo que es la resolución ministerial 250-2020-MINSA, que establece un protocolo. El término adecuado, el término técnico es guía técnica para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio. Esto quiere decir que los locales comerciales, restaurantes, cafeterías y demás que brinden el servicio, ¿no? De expendio, ¿no? Y preparación de alimentos, puedan realizar parcialmente, vamos a decirlo así, sus funciones, ¿no? A lo que se dedicaban usualmente, ¿no? Lamentablemente no va a poder asistir público en general a consumir alimentos dentro de los locales, ¿no? De los restaurantes y demás servicios afines, por el hecho de que se mantienen todavía medidas de restricción debido a esta pandemia, ¿no? Del nuevo coronavirus COVID-19, ¿no? Entonces, es un gusto compartir con ustedes esta pequeña exposición, que pueda absolver alguna que otra duda que tuvieran. Me pueden escribir por interno. Mi Facebook está tal como menciona mi nombre. Soy abogado, también soy magíster. Me he dedicado bastante tiempo, ¿no? A prepararme, a estudiar, y lo sigo haciendo, ¿no? Lo seguimos haciendo, seguimos preparándonos e investigando y bueno, apoyando a la gente, ¿no? Ese es el principal objetivo de mi vida, ¿no? Servir, tratar de ayudar en lo que pueda, en el granito de arena que pueda ser posible para que todos podamos salir adelante, ¿no? Sería muy egoísta de mi parte como profesional el no haberme tomado unos cuantos minutos, ¿no? A lo mucho unas horas para preparar algo tan sencillo para mí, que soy un profesional que analiza el tema de las normas, ¿no? Pero para una persona que se dedica más que todo a preparar alimentos, de repente no tiene ese conocimiento profesional, ¿no? Siempre es bueno tener una guía, una orientación y ayudarnos, ¿no? Y de repente a mí también me puedan ayudar a preparar algo de alimentos, porque soy un desastre en la cocina, de verdad. Estoy viviendo prácticamente a punta de arroz con huevo frito ya varios días. Y bueno, estamos ahí, pero es la idea, ayudarnos, ¿no? Bueno, empezamos. Como ustedes saben, ¿no? Hace poco, hace nada, hace horas, hace poquísimo tiempo se acaba de aprobar, de promulgar el Decreto Supremo 080-2020-PCM, que establece las fases de la reactivación de la economía. Y tal como pueden ver en la imagen, la primera fase, que contempla mayo, porque está elaborada estas fases en 4 meses, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Entonces, en la primera fase, el primer mes, está contemplado que los restaurantes y afines, que son el delivery y el recoge en tienda, de, por ejemplo, una pizza, ¿no? que pueda ser elaborada en un local de X empresa, ¿no? Ya pueda empezar, ¿no? Con esta preparación. No voy a ahondar en el tema de las fases de la reactivación, me voy a centrar en los servicios de restaurantes y demás para poder absolver las dudas que tengan respecto a ese tema. La resolución ministerial 250-2020, que es emitida por el sector salud, por el MINSA, el Ministerio de Salud, ya prepara prácticamente, aprueba, ¿no? La guía técnica para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio.
Entonces, ¿no? Ya mediante este instrumento se está dando un pequeño paso, porque hay que complementar bastante esta información, hay que corregir errores que se van a presentar en el camino y vacíos que por supuesto siempre van a surgir debido a la situación de que es imperiosa, ¿no? O sea, que tenemos que estar ahí forzando el tiempo para tratar de reactivar nuestra economía, ¿no? Entonces, como dirían coloquialmente, hay cosas que se hacen al caballazo porque estamos sobre el tiempo, ¿no? Muchos han quebrado, muchos negocios han quebrado y nosotros necesitamos reactivar lo más antes posible la economía. Y según el Estado, el gobierno se ha propuesto el reinicio de las actividades en 4 fases, ¿no? Felizmente para ustedes, para los propietarios de restaurantes y demás servicios que brindan el expendio y preparación de comida, van a estar en la primera fase. Según lo que he investigado, es muy probable que empiecen a mediados de mayo. Esta imagen la he sacado de internet, de un medio periodístico, que a su opinión establecen que va a ser a fines de mayo, pero según lo que he podido investigar, esto va a ser, me parece, a mediados de mayo, justo casi al término de la cuarentena, que es a partir del 11 de mayo en adelante, y que ojalá pueda darse desde dicha fecha, ¿no? A ver, empezamos con el análisis de la guía técnica para los restaurantes y servicios afines. Voy a colgar el link de la página del gobierno donde ustedes pueden acceder a este instrumento legal, que es la resolución del Ministerio de Salud y por supuesto el anexo que comprende la guía técnica para los restaurantes y servicios afines con modalidad de servicio a domicilio. Entonces, vamos a empezar por la finalidad del instrumento de esta guía técnica. La finalidad definitivamente es contribuir a que se dé el abastecimiento de alimentos, pero con inocuidad. Inocuidad, vamos a encontrar sinónimos como salubridad, que se preparen alimentos con las medidas necesarias, limpieza, ¿no? Demás medidas de seguridad, por ejemplo. Acá, por ejemplo, yo he puesto un cuadro, ¿no? 5 claves para la inocuidad de los alimentos, ¿no? O sea, cómo uno debe preparar. Ustedes, bueno, ya conocen cómo manejan sus cocinas, ¿no? Sus ambientes donde preparan los alimentos que tienen que tener, o sea, las medidas del caso, ¿no? Para que los alimentos sean preparados correctamente y luego de esto puedan ser llevados bajo la modalidad de servicio a domicilio o las personas puedan recogerlos, siempre y cuando no se permita esta situación de aglomeración de personas, ¿no? Porque lo que se quiere con esto es evitar esta aglomeración, ¿no? Mantener el aislamiento social, ¿no? Que las personas no se junten, ¿no? Y bueno, esto va a estar un poco difícil, pero bueno, es el esfuerzo que se hace, ¿no? Por eso se reactiva de esta forma esta parte del sector de los restaurantes, ¿no? Bueno, el objeto de esta guía técnica definitivamente es establecer condiciones sanitarias, ¿no? Que los restaurantes deben cumplir, ¿no? Y que obviamente cuenten con la modalidad de servicio a domicilio para que sus alimentos preparados culinariamente sean entregados a domicilio o para llevar. Aquí me voy a detener un poco. Alimentos a domicilio o comúnmente conocidos como delivery, creo que ya todos lo conocemos. Llamamos por teléfono a un restaurante y simplemente pedimos, por ejemplo, un rico chaufita, que Dios, hace tiempo que se extraña, y bueno, ¿no? O sea, nos lo traen a la casa. Pero también contempla esta guía técnica el hecho de que se pueda preparar alimentos y las personas se los lleven a su casa. Pongamos, yo vivo en la avenida X y justo a 2 cuadras tengo la suerte que está un restaurante de comida italiana, pero excelente. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Ya quisiera. Entonces, voy, no sé, tocaré el timbre o de repente por un intercomunicador o detrás de la rejita y digo, ¿no? Prepárame una lasaña, así como esas que le gusta al gato Garfield, ¿no? Así, taipá, así, bien riquísima. Y me la llevo a mi casa. Pero obviamente ya no he tenido contacto
con el personal lo mínimo, ¿no? Solamente para recoger la bolsita con el producto ya preparado, la lasaña, pero no he hecho aglomeración, o sea, simplemente he ido a recoger el pedido, ¿no? El producto, y me lo llevo a mi casa. Eso es para llevar, ¿no? Entonces, se admiten estas dos modalidades con esta guía técnica, ¿no? O es lo que yo entiendo, ¿no? Porque acá claramente la norma lo dice, ¿no? Dice, modalidad de servicio a domicilio que son entregados a domicilio o para llevar. Entonces, justamente lo que se quiere es prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la salud pública, como es el caso del COVID, ¿no? Entonces es lo que se va a evitar con esto, ¿no? La aglomeración de personas. O sea, antes veíamos, por ejemplo, un domingo, ahora que se venía el Día de la Madre, todos los locales reventando, ¿no? O sea, ya no habían sillas, no habían mesas, los mozos trabajaban a full, o sea, todos ahí apegados, aglomerados. Lamentablemente esto no se va a dar durante unas semanas, quizás unos meses, quizás un poco más, pero ese es el objetivo, ¿no? Que se establezcan estas condiciones para los alimentos a domicilio, para los alimentos para llevar, y que se evite la propagación del virus, ¿no? La base legal, no me voy a detener mucho acá, pero sí quiero hacer una observación, que nosotros desde el 2008 ya teníamos un reglamento que establece lo necesario respecto a la ley de inocuidad de los alimentos, o sea, de que ya existía mediante este decreto supremo 034 de 2008 un instrumento que ya te decía cómo tienes que preparar los alimentos en determinado local, restaurante o expendio de comidas, ¿no? Entonces, esto no es de ahora, esto ya es de bastantes años, de por lo menos 2 décadas, ¿no? Y un poco más. Entonces ya había una norma, ¿no? Entonces acá esta guía técnica hace una rememoranza, ¿no? De todos estos instrumentos legales que ya existían, ¿no? Y bueno, ya lo hacen a modo de recordatorio, ¿no? Y acá las tienen, ¿no? Bueno, pasamos a las definiciones, ¿ya? Tenemos como definición alimento elaborado. ¿Qué es un alimento elaborado? A ver, lo vamos a señalar así. Un alimento elaborado es todo aquel preparado culinariamente, en crudo, o precocinado, o cocinado de uno o varios alimentos de origen animal o vegetal, con o sin adición de otras sustancias, las cuales deben estar debidamente autorizadas. Podrá presentarse envasado o no y dispuesto para su consumo. Entonces, un alimento elaborado, como lo pongo acá en la imagen, una papa rellena. Este es un alimento elaborado, preparado, ¿no? Acá ha habido todo un procedimiento para llegar a esta rica papa rellena. Y bueno, ¿no? O sea, este es un producto final, ¿no? A lo que tenemos un alimento en su fase bruta, por decirlo así. O sea, lo tenemos acá, una papa, ahí recién sacadita de la chacra, ¿no? Del campo. Entonces, esa es la diferencia, un alimento elaborado, ¿no? Y un alimento en su fase, no sé, de producción, ¿no? Entonces, tenemos otra definición, que es la cadena alimentaria. Entonces, la cadena alimentaria es simplemente las fases o etapas que abarcan los alimentos, ¿no? Hasta que operan desde la adquisición hasta el consumo final, ¿no? Entonces, esta es una cadena, ¿no? Desde cómo adquirimos los insumos, la forma de prepararlo, la forma de expedirlo y bueno, hasta que llega el producto final y se consume. Contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la transferencia de contaminantes en forma directa o indirecta desde una fuente de contaminación a un alimento. Es directa cuando no hay contacto del alimento con la fuente contaminante. Y es indirecta cuando la transferencia se da a través del contacto de alimentos con vehículos o vectores contaminados, como superficies vivas, manos, inertes, utensilios, equipos, exposición al medio ambiente, insectos, entre otros. Entonces, acá tenemos una contaminación cruzada que se hace de dos formas, directa o indirecta. Entonces, es directa como cuando, por ejemplo, tenemos que en la chacra, ¿no? en el terreno, en el lugar donde se ha cultivado estos tubérculos, ha habido una peste, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, este producto ya ha salido contaminado, de repente, no sé, tiene un tema de gusanos, ¿no? Cosas así,
o simplemente de repente había un exceso de utilización de fertilizantes y el alimento ya viene desde ahí contaminado, es la fuente. De repente vamos a poner lo que es un alimento que ya está malogrado. Esa es la forma directa de la contaminación cruzada. Entonces la forma indirecta vendría a ser cuando existe un intermediario entre el producto de repente final, ¿no? Entonces, me traen una papita rellena delivery, pero en el camino pues se le ocurre al motorizado manipular el alimento y agarrarlo con sus manos sucias, se me ocurre, tenerla en una especie de cajuela, ¿no? Que ya vamos a ver que tiene también su definición, sucia, ¿no? En unas malas condiciones y se contamina. Entonces ahí hay contaminación cruzada indirecta. Entonces acá tenemos esos dos conceptos que deberían tenerse acá presentes, ¿correcto? Luego tenemos que es un contaminante, que es cualquier agente biológico, químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de estos. Un contaminante, claro, puede ser, por ejemplo, que se utilicen insumos ya pues vencidos, malogrados, ¿no? O que se esté utilizando algún tipo de químico, por ejemplo un preservante para tratar de que el producto dure un poco más, pero obviamente daña, ¿no? al propio producto, al propio alimento en sí, ¿no? Entonces es un contaminante. La desinfección es la reducción del número de microorganismos mediante agentes químicos o métodos físicos higiénicamente satisfactorios, a un nivel que no ocasiona daño a la salud. Entonces la desinfección básicamente es el proceso mediante el cual nosotros podemos garantizar la inocuidad del alimento, la salubridad del alimento, o sea, de que este producto final es completamente inocuo y tiene toda la garantía de que va a ser simplemente sabroso y no nos va a causar una enterocolitis, pues esas que nos mandan al hospital, ¿no? O una infección estomacal de otra forma, ¿no? Entonces hay que desinfectar, ¿no? No solamente los propios alimentos, hay que lavar pues, una papa, ¿no? Hay que pelarla bien, ese es todo un proceso, ¿no? Entonces, la inocuidad de los alimentos en sí, claro, como concepto, es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo al uso que se destina, ¿no? Entonces la inocuidad es la garantía, ¿no? De que nuestros clientes, vamos a ponerlo así, ustedes como dueños, propietarios, trabajadores de restaurantes, van a tener la garantía de que están llevándose un producto de calidad, ¿no? Un producto que bueno, ya registra su marca, ¿no? De cada uno de ustedes, de sus negocios. ¿Qué es la modalidad de servicio a domicilio? El concepto es simple, ¿no? Es aquella en la cual el restaurante o servicio afín reparte el alimento directamente hacia el consumidor final. Entonces es simplemente la repartición del alimento, ¿no? Que puede ser efectuada mediante, ¿qué les digo? Pues un taxi, una bicicleta, una moto, que es lo más común. Incluso he visto personas que a pie reparten alimentos, entonces ese es simplemente el servicio de ir a dejar el producto hacia el consumidor final, que es una persona que está en su casa, ¿no? ¿Qué son los servicios afines, no? Veíamos, ¿no? De que se trata es una guía técnica para restaurantes y servicios afines. Los servicios afines simplemente son aquellos que preparan y expenden alimentos, tales como cafeterías, pizzerías, confiterías, pastelerías, salones de té, reposterías, comidas al paso, la tía de veneno, ahí está, claro, es un servicio afín. Salones de comida rápida, fuente de soda, bares. En un bar no solamente venden trago, te venden un piqueo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, obviamente uno puede pedirse, oye, ¿sabes qué? Se me ha antojado una piña colada, pero de esas que me prepara tal local. Me pido un delivery y claro, ¿por qué no? Podrían enviarlo a domicilio. Sí, es un servicio. Entonces, mientras se mantengan todas estas medidas, ¿no? De salubridad, de inocuidad, ¿por qué no? No está prohibido, no tenemos ley seca. Hay ley que prohíbe, hay un decreto supremo que prohíbe el distanciamiento, la aglomeración, que establece el distanciamiento social, mal llamada cuarentena, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, yo veo ahí una oportunidad para que bastantes locales comerciales, que no solamente se dedican a la preparación de alimentos, puede ser, por ejemplo, un bar, ¿no?
Y lo señala la guía técnica expresamente. Si quieren la pueden revisar en el enlace que les pongo acá, ¿no? Pasamos a lo siguiente, ¿no? La responsabilidad de los restaurantes y los servicios afines. Definitivamente los primeros que son responsables en el cumplimiento de las condiciones sanitarias, que los alimentos se preparen correctamente, ¿no? Que se cumpla la cadena alimentaria desde la adquisición de insumos, ingredientes, hasta que se llegue al producto final y se llegue al consumidor, pues los restaurantes y estos servicios afines, estos locales comerciales, son los primeros responsables, ¿no? Y ellos obviamente son los encargados de dar el cumplimiento de esta guía técnica, ¿no? Que establece el Ministerio de Salud. Entonces, además de esto, ustedes como propietarios de restaurantes y demás locales son responsables de garantizar el distanciamiento social, ojo, de al menos 1 metro de distancia entre el personal que interviene en cada una de las fases de la cadena alimentaria y los propios consumidores, en el caso que de repente uno vaya a comprar para llevar algún producto de ustedes. Pero sus trabajadores, los cocineros, los asistentes, los ayudantes, etcétera, tienen que estar con este distanciamiento social mínimo de 1 metro, ¿no? Son responsables de mantener esas medidas. Que simplemente yo creo que es con una capacitación breve, indicaciones y bueno, la responsabilidad de cada uno de sus trabajadores, ¿no? O ustedes como trabajadores, ¿no? A ver, acá hay bastantes definiciones sanitarias específicas. Las vamos a desarrollar poco a poco. Aquí tenemos, por ejemplo, el envase y el empaque. El envase es aquel objeto que contiene y está en contacto directo con el alimento preparado culinariamente y que es destinado al consumo humano. Es de primer uso y permite la protección del alimento de contaminantes externos y es resistente a su manipulación. En cambio, un empaque es un objeto que protege y preserva el envase con el alimento preparado. El empaque para su traslado debe cerrarse, conteniendo el envase con alimento, y este debe ser acondicionado en el contenedor o caja para el reparto. Fácil. El alimento va dentro del tupper, el tupper va dentro de una bolsa, o de repente, no sé, un recipiente, ¿no? De plástico, y asimismo este recipiente que contiene el tupper, que contiene la comida, va en la caja de la moto. Simple, ¿no? Es un proceso de seguridad para el producto, ¿no? Para el alimento ya preparado, ¿no? Entonces es algo sencillo. Yo pongo acá definitivamente porque soy ambientalista y de verdad trato en lo mínimo de usar tuppers convencionales, comunes de plástico, neopreno y lo demás, porque contamina, ¿no? Entonces ya tenemos que frenar eso. Acá hay una propuesta de empaques, ¿no? O sea, de bolsas, me refiero a tuppers, ¿no? Que son 100% biodegradables, ¿no? Ojalá que sus compañías, que sus empresas, sus restaurantes, sus negocios puedan optar por esto, ¿no? Y llaman mucho la atención del consumidor final, ¿no? Porque ya cada vez estamos tomando conciencia por la contaminación. Pasamos al siguiente concepto, ¿no? El contenedor o caja para el reparto. Es algo sencillo, ¿no? El contenedor o caja debe ser exclusivo para el fin que se requiere, que es transportar alimentos. Acá no vas a poner pues tu celular, no vas a poner papeles o qué sé yo, ¿no? O sea, esto está exclusivamente destinado para alimentos. Entonces ahí hay que capacitar a sus repartidores, a sus motorizados, qué sé yo, ¿no? Que vayan en bicicleta y que tengan bien acondicionado, ¿no? O sea, hay unos que incluso son térmicos, para contener frío, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del alimento preparado que se esté vendiendo, ¿no? O expidiendo. Entonces esto tiene que estar desinfectado, tiene que haber una solución desinfectante que puede ser el ozono, que es lo más común, ¿no? Y hipoclorito de sodio me parece que no, porque es un químico destinado para otro tipo de descontaminación, o sea, de desinfección, ¿no? Entonces ahí hay que utilizar algo que sea adecuado para la conservación de los alimentos, ¿no? Porque acuérdense, esto lo va a comer una persona, ¿no? Entonces hay que desinfectar con algo adecuado, ¿no? Luego, el empaque y reparto. El encargado, que vamos a ponerle aseo motorizado,
lo realiza, es decir, realiza el envasado, el empaquetado del alimento, previo lavado y desinfección de sus manos, debiendo entregar el paquete al repartidor en la zona de despacho mostrador. El repartidor, o sea, el motorizado, debe asegurarse que el contenedor o caja se encuentren desinfectados, ¿no? Se lava, se desinfecta las manos y procede a recoger el empaque conteniendo el alimento preparado culinariamente, ¿no? Tanto el encargado de envasar y empaquetar como el repartidor deben llevar un protector buconasal, tener el cabello cubierto y las manos con o sin guantes limpias y desinfectadas, así como las uñas cortas y limpias, sin heridas infectadas o abiertas. Esto lo establece así la guía técnica, ¿no? La administración del restaurante o servicio afín es responsable de supervisar para garantizar que el repartidor encargado de transportar el alimento preparado realice el correcto lavado de sus manos con agua, jabón o desinfectante. Es con agua y jabón o desinfectante, sí o sí. Asimismo, debe controlar su temperatura corporal, no sea superior a 37 grados, tal como lo establece el Ministerio de Salud, y que no presente síntomas de procesos respiratorios, tales como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, entre otros. En caso que el consumidor final recoja el empaque conteniendo el alimento, este solo puede hacerlo en la zona de despacho, para lo cual la administración del restaurante y de los servicios afines garantizan la distancia social mínima de 1 metro entre personas y dispone lo necesario para la desinfección de manos. Entonces, acá obviamente se confirma lo que yo suponía, ¿no? Lo que yo deducía de esta guía técnica, de que se puede recoger en sus locales la comida. O sea, que no necesariamente exista el reparto, ¿no? de los alimentos, sino que también pueda el propio cliente ir hasta su local a recoger nada más el producto. Entonces acá tenemos dos, quiero corregir, ¿no? Al principio lo mencioné así: el encargado de envasar y empaquetar, y el repartidor, que viene a ser el motorizado, el ciclista, qué sé yo. Entonces el encargado de envasar y empaquetar, vamos a poner, este es el pollero, pues ya. El pollero agarra, saca el pollo, lo prepara, lo corta, pone las papitas fritas, le pone su salto, lo empaqueta, lo deja bien chévere, le pone su bolsa y se lo entrega al motorizado. Entonces, ese procedimiento tiene que hacerse con suma salubridad, ¿ya? Olvidémonos del pasado, donde de verdad hay mucho que desear de distintos establecimientos, que ojalá no sean los suyos. Confío en que ustedes, o sea, tratan de tener en lo máximo, ¿no? Controlado todo este tema de salubridad, y capacitar adecuadamente, ¿no? A sus trabajadores. Se realiza el empaquetado del pollito, todo bien, con las manos bien lavadas, se desinfecta, el repartidor agarra con las manos limpias, también con sus guantes, de preferencia ambos, todos tienen que tener sus mascarillas, sí o sí, así lo establece la norma, y lo coloca en su caja o contenedor, ¿no? Entonces, y lo reparte y hace la misma situación, ¿no? No sé si ustedes vieron un video en Vietnam, que una cadena de alimentos chatarra, por decirlo así, hace una propuesta, ¿no? Hace un video, ¿no? Donde muestra a su repartidor, a su motorizado, y con todas unas medidas, pero un proceso de desinfección, de entrega del producto, ¿no? O sea, pone creo que su sillita portátil, coloca ahí el producto, le echa su desinfectante, espera a 1 metro de distancia que, ¿no?, el consumidor recoja el producto, le entrega el dinero y simplemente se va. Entonces algo no digo que sea algo de verdad tan estricto, porque nosotros somos puebla peruana, ¿no? Pero nada quita de que usen sus mascarillas, estén con las manos bien limpias. La norma lo dice, con las uñas bien cortadas y limpias. Esas uñas de muchos, por favor, ¿no? Entonces, con todas estas medidas, ¿no? Lo mínimo. Y lo más recomendable ahora es de que ustedes realicen las transacciones, es decir, el pago, que sea contra entrega o no sé,
con instrumentos electrónicos. Traten de que se pague con estos métodos, ¿no? De depósito virtual. No sé, he visto hay unos aplicativos que son Yape, Luquita y otros más que no recuerdo, pero eso, ¿no? Y básicamente con eso se evita, ¿no? la manipulación del dinero que puede estar contaminado, infectado, ¿no? Y reitero, ¿no? Los consumidores también pueden ir a recoger al local comercial, al restaurante, ¿no? Su alimento ya preparado. Simplemente realizan el pago y se van. Ahí tienen que tener una zona especial donde solamente sea pues para recoger de despacho, ¿no? ¿Ya? El reparto de alimentos preparados es simplemente un proceso que en ningún caso debe ser mayor a 1 hora. No, confío en que muchos lo hacen en menos tiempo, ¿no? Ahora se ha dinamizado bastante el tema de este reparto. No va a haber mucho tráfico por algún tiempo, así que me parece que sí se va a cumplir con este periodo de tiempo que establece la misma norma. Obviamente porque el producto tiene que ser calientito, qué sé yo, pues, o sea, wow, bien, así como de la olla al plato, ¿no? Y es lo que se quiere, ¿no? Tenemos como otro concepto las responsabilidades de los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los restaurantes y afines. A ver, los gobiernos locales, en principio, tienen que recibir capacitación o asistencia técnica, mejor dicho, de la Dirección Regional de Salud, GESA, de la Dirección Regional de Salud, por ejemplo, de Arequipa, DIRESA, y la gerencia regional, ¿no? Que puede ser también de Arequipa, pongamos, ¿no? Entonces ellos brindan el tema técnico específico a los gobiernos locales, que son los que prácticamente absorben toda esa asistencia técnica, o van de la mano, ¿no? Estos dos. ¿Correcto? Esto es parte del gobierno regional, estos son las municipalidades, y los capacitados, los que tienen que ser capacitados, ¿ya? Son los restaurantes y los servicios afines. Entonces, acá tenemos una responsabilidad por parte de la autoridad y acá tenemos otra por parte de las empresas, ¿no? De los locales comerciales, de los restaurantes, servicios afines. Entonces, aquí hay una responsabilidad conjunta. No es solamente que aquí ellos, los restaurantes, los servicios afines, sean los únicos que se encarguen de esto y chao, ¿no? Acá hay una responsabilidad por parte de estos señores, de las municipalidades especialmente, que no voy a meterme a comentar, pero tienen que mejorar bastante, por favor, porque hay graves deficiencias, ¿no? En el tema de los gobiernos locales, ¿no? Pero en fin, esta es la situación que plantea la norma, lo establece así y bueno, hay que acatarla. Hay una vigilancia sanitaria por parte de las autoridades, de las municipalidades en primer lugar, del Ministerio de Salud mediante las direcciones generales de salud. Acá tenemos la DIGESA prácticamente a nivel nacional, y ahí tenemos pues la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Acá me falta la DIRESA, la Dirección Regional. Entonces acá tenemos esta vigilancia sanitaria que constantemente deben realizar. Entonces estos simplemente son los operativos. Les caen a su restaurante, como ya ha ocurrido un montón de casos donde ellos encontraban cucarachas, ratas, wow, ¿no? O sea, eso ya, olvídense, o sea, eso ya no existe, ¿no? O no debe existir, ¿no? O debe desaparecer si es que aún quedan rastros, ¿no? De estas situaciones que no deben permitirse, ¿no? Entonces van a seguir con esta vigilancia sanitaria, van a seguir con los operativos de estas instituciones y simplemente tienen que acatarse, ¿no? Ustedes como dueños de locales, restaurantes, tienen que mantener en orden todos estos procedimientos que establece, ¿no? La norma. El control sanitario del restaurante o el servicio, el local comercial, o sea, caramba, ¿no? Acá me tomaba la molestia de sacar alguna, especialmente esta, Dios, ¿no? O sea, caramba, ¿no? Ya olvidémonos de estas imágenes, ¿no? Y no me refiero a restaurantes de verdad del barrio, ¿no? O sea, se ha comprobado en restaurantes, en locales comerciales, pero así que creíamos que eran 3 tenedores, cadenas de alimentos recontra super conocidas, ¿no? De fama internacional. Se ha encontrado esta manipulación terrible de los alimentos, señores. Entonces ustedes, como dueños, propietarios, deben aplicar un control sanitario. Entonces,
¿Para qué? Para que en principio se cumpla, ¿no?, lo que establece esta guía técnica, ¿no?, para el reparto de alimentos o para que los consumidores finales puedan recogerlos en sus locales, pero tienen que aplicar, ¿no?, o sea, sus protocolos, por decirlo así. Ya ahí sí hablamos de protocolos, ¿no?, que cada uno en sus locales, es sencillo elaborar un protocolo, son 4 o 5 pasos, ¿no? Es más, acá en la propia guía técnica establece un pequeño anexo que es un checklist, una lista de chequeo para control sanitario. Entonces es algo sencillo, ¿no? No es algo del otro mundo. Es decir, ¿cuánto cuesta mantenerse limpio? Mantenerse con las medidas sanitarias mínimas, básicas. O sea, ¿de verdad es mucho? Me parece que pasa por un tema más de flojera, ¿no? O sea, ¿no? Si vamos a tratarnos como seres humanos, pues empecemos, ¿no? Partamos de ahí. Y justamente es eso lo que establece esta guía técnica. Un anexo que es la lista de chequeo para control sanitario. Ok, esto está en la guía técnica como anexo. Acá está un poco pequeño, pero ustedes lo pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá dice zona de despacho. El restaurante o servicio cuenta con una zona exclusiva para empaque y despacho de alimentos. ¿Ya? Me parece que todos los locales lo tienen. El personal, de preferencia, tiene que estar incorporado a la propia institución, al propio establecimiento, al propio restaurante. Entonces tiene que ser parte ¿no? No sé, les pediría que lo tengan en planillas, que quizás es mucho, ¿no? Pero al menos que tenga relación directa con su establecimiento, ¿no? El estado de salud del personal tiene que ser óptimo, ¿no? No tiene que estar pues, con fiebre, no tiene que tener procesos respiratorios, ¿no? Su motorizado, su repartidor, su ciclista, qué sé yo. Entonces ahí eso, ¿no? La higiene, ¿no? Que tenga las manos limpias, desinfectadas, las uñas cortas, no tiene heridas infectadas, tiene su tapabocas, su mascarilla, tiene el cabello cubierto, ¿no? De repente lo rapan, pues a última hora, ¿no? Ya pelado, ¿eh? Tiene la indumentaria limpia, no tiene joyas, alhajas, relojes, o sea, lo máximo de inocuidad, ¿no? O sea, las situaciones que tengan lo máximo limpios a sus trabajadores, ¿no? Y eso creo que es un hábito, y eso se forma desde la casa, desde el colegio, ¿no? Pero bueno, esta situación va a obligar a las personas que no tenían esos hábitos a que caballeros lo adquieran, ¿no? Así, si queremos volver a trabajar, hay que lograrlo. La capacitación, ¿no? De que ustedes como dueños, propietarios, ¿no?, brinden una principal capacitación y que ustedes mismos también hayan recibido una capacitación por parte de los gobiernos locales. ¿Correcto? O sea, de que los gobiernos locales ya les hayan capacitado, ¿no? Porque si no, ¿de qué hablamos? Pues también no somos pues magos, ¿no? A veces no creemos que podemos saberlo todo, pero no es así. Siempre necesitamos ayudarnos mutuamente, ¿no? Estar ahí, trabajo en conjunto, trabajo en equipo, ¿no? Me refiero a no solamente restaurantes, está ahí el gobierno local, la municipalidad, la direza, la digesa, qué sé yo, el reparto de los alimentos acá, que los envases son de primer uso, obviamente, ¿no? Son tuppers, vamos a poner los que yo les propuse, biodegradables, que simplemente se biodegradan y ya no más. Hay otros que he visto que son de plástico y que los lavan, los vuelven a reusar. No, pues. Los empaques tienen que encontrarse bien sellados, los contenedores o cajas se encuentran limpios y desinfectados. El cierre de los contenedores asegura la protección de los alimentos y de la contaminación externa, por supuesto la propagación de este virus. El reparto de alimentos es no menor a 1 hora. El contenedor o caja, o sea, pongamos de una motocicleta, su caja, su cajuela, se encuentra acondicionada para mantener los alimentos. El repartidor cuenta con un desinfectante para manos. Eso es lo básico, ¿no? Entonces, esta situación parte, ¿no?, de la lista de chequeo. Ustedes pueden mejorarla, ¿no? O sea, esto es una guía. Ustedes pueden incorporarle más cosas. Por ejemplo, acá yo veo, por ejemplo, de que no se está considerando de repente que el repartidor, por ejemplo, motorizado, su licencia de conducir al día, su SOAT al día, que su vehículo esté con las condiciones óptimas, ¿no?, para poder utilizarse, o sea, qué sé yo, ¿no? O sea, esto pueden mejorarlo, ¿no? Es una situación que es referencial, ¿no? Bueno, esto es lo básico.
Sí, no es algo muy complicado, muy complejo de entender, es algo sencillo. Como lo dije, lo vuelvo a repetir, este es un instrumento que lo pueden encontrar en la página del gobierno. Voy a poner el link. Y nada, o sea, estoy a su servicio para cualquier consulta de aspecto técnico, jurídico, que es mi campo, ¿no? Puedan, no sé, solicitarme. Amablemente puedo contestar lo que pueda, ¿no? Dentro del tiempo que me sea posible, a eso me refiero. Y nada, ¿no? O sea, hay que ser serviciales con los usuarios, los clientes, los consumidores. El refrán, ¿no? O sea, la frase, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Esa es la situación, ¿no? O sea, nos debemos a ellos porque ellos nos dan la oportunidad de ganarnos la vida honradamente, trabajar con honestidad, ¿no? Y hay que brindarles el mejor servicio porque así se crece empresarialmente, ¿no? Los que ustedes, las personas que tienen negocios y les ha costado años levantarlo, tenerlo ahí, o sea, lo saben, ¿no? Los mejores negocios no se han hecho improvisadamente, ¿no? O sea, han tenido esfuerzo, ahí había mano, ahí había sazón, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, esto tiene que pasar, tenemos que volver a la normalidad de acá un tiempo, ojalá que no sea mucho, pero hasta mientras hay que obedecer las disposiciones. Se ha preparado esta guía técnica para, ¿no? Establecer esta reactivación de la economía en el sector de restaurantes, de servicio a domicilio. No va a haber atención dentro de sus locales comerciales, métanseles en la cabeza. Van a trabajar a puertas cerradas, a semi puertas cerradas, ¿no? O sea, se va a poder atender a una persona que quiere ir a comprar, no sé, un pollo, pero obviamente no va a poder ingresar al local, ¿no? Se lo puede llevar a su casa. Pueden utilizar el tema de sus repartidores. Solamente quería hacer como última observación el hecho de que la norma no contempla de que motorizados externos a sus establecimientos, me refiero a los por aplicativo, por ejemplo, Globo, Rappi, no sé, Uber, no sé, hay otros más, hay varios, ¿no? Tercericen, ¿no? El tema de servicio de delivery, de reparto, no, o sea, lo que se establece aquí es que estos repartidores dependan directamente de ustedes, correcto, de sus locales. Por eso digo, o sea, de buena, no sé, sería excelente que los incorporen en sus planillas, pero yo sé que de repente va a ser un poco complicado dada la situación, pero pueden tenerlos por lo menos por recibo por honorarios, ¿no? Este es un tema que laboralmente se puede manejar, ¿no? Un contrato a plazo fijo, ¿no? De repente los negocios que son pymes obviamente dan los beneficios, no todos los que no establece el decreto legislativo 728, la ley de productividad y competitividad laboral, pero sí dan lo básico, ¿no? Entonces hay bastantes formas, ¿no? De arreglarse a ley y de trabajar, ¿no? En forma correcta. Estimados amigos, ha sido un gusto y bueno, hasta una próxima para servirlos. Muchas gracias.